¿Puede la chispa de la rebelión encender la llama de la libertad? Imagina a un hombre, arrancado de la vida que conocía, obligado a pelear hasta la muerte en arenas de sangre y, sin embargo, levantarse en contra del opresor. Roma, la cuna de un imperio que dominó el mundo conocido, también fue el escenario de innumerables tragedias. Entre sus muros resonaban los gritos de victoria y agonía, el estruendo del metal chocando y la multitud rugiendo por sangre. Pero en medio de todo ese esplendor y brutalidad, surgió un hombre que desafió el destino que le fue impuesto. Un hombre que no solo luchó por su vida, sino por la libertad de miles. Su nombre era Espartaco. Imagina estar encadenado, privado de todo derecho, forzado a combatir hasta la muerte por el entretenimiento de otros. Esta era la realidad de los gladiadores, pero Espartaco no era como los demás. No aceptó la sumisión como su única opción. En un mundo donde la esclavitud era ley, él se atrevió a soñar con la rebelión. ¿Cómo un esclavo logró desafiar al imperio más poderoso de su tiempo? ¿Cómo consiguió liderar un ejército de miles y hacer temblar a Roma misma? Esta es la historia de un hombre cuya lucha trascendió su época y se convirtió en un símbolo de resistencia y libertad. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para mantenerte al día con todo lo nuevo para ti. Para comprender la historia de Espartaco, debemos viajar al siglo I a.C., una época en la que Roma se había consolidado como la potencia indiscutible del Mediterráneo. Sus ejércitos invencibles expandían las fronteras del imperio, conquistando pueblos y sometiéndolos a su dominio. Pero detrás de este esplendor, la maquinaria romana funcionaba con una fuerza invisible pero fundamental. La esclavitud en Roma no era solo una condición social, sino un pilar económico. Se estima que al menos un tercio de la población estaba compuesta por esclavos. Venían de todos los rincones del mundo conocido: galos, germanos, tracios, griegos, cartagineses, guerreros capturados en batalla, campesinos arrastrados de sus tierras y personas traicionadas por su propia gente, eran vendidos en los mercados como simples mercancías. Sus vidas no les pertenecían. Eran propiedad de sus amos, forzados a trabajar en minas, latifundios y hogares de la aristocracia. Entre estos esclavos se encontraba un hombre llamado Espartaco. Según algunas fuentes, era originario de Tracia, una región que hoy corresponde a partes de Bulgaria, Grecia y Turquía. Tracia era una tierra de guerreros feroces, conocidos por su destreza en el combate y su espíritu indomable. Algunos relatos sugieren que Espartaco fue, en su juventud, un soldado al servicio del ejército romano, pero en circunstancias desconocidas cayó en desgracia y fue vendido como esclavo. Espartaco, un hombre no solo de gran fuerza y valentía, sino también de inteligencia y nobleza. Su destino lo llevó a la escuela de gladiadores de Capua, una de las más prestigiosas y temidas de la época. Allí, los hombres eran entrenados en el arte de la guerra no para servir en un ejército, sino para matarse entre sí por el entretenimiento de la multitud. Era un mundo despiadado, donde solo los más fuertes y hábiles sobrevivían. Y sin embargo, Espartaco no solo resistió, sino que se convirtió en una leyenda. El levantamiento de los gladiadores, el inicio de la revuelta. El año 73 a.C. marcó el inicio de un movimiento que sacudiría los cimientos de Roma. Dentro de la escuela de gladiadores en Capua, la tensión era insoportable. Los abusos de los entrenadores y la certeza de un destino trágico en la arena hicieron que un grupo de esclavos, liderados por Espartaco, decidiera tomar el destino en sus propias manos. La conspiración se fraguó en la oscuridad de los barracones, en susurros y señales secretas. El plan original era escapar en una fecha acordada, pero la traición de un esclavo puso en peligro la rebelión. Al descubrir que habían sido delatados, Espartaco y sus hombres se vieron obligados a actuar antes de lo planeado. En un golpe desesperado lograron abrirse paso utilizando cuchillos de cocina, lanzas improvisadas y cualquier arma que pudieran encontrar. La lucha en los pasillos de la Ludus fue feroz. La guardia de la escuela, confiada en la sumisión de los esclavos, no estaba preparada para la furia desatada de los gladiadores. Uno a uno, los opresores fueron abatidos. Con cada golpe, la revuelta dejaba de ser un simple escape y se convertía en una declaración de guerra. Una vez fuera de la escuela, el grupo, ahora armado con las espadas y armaduras de los derrotados, huyó hacia las colinas cercanas. Se refugiaron en el monte Vesubio, un lugar estratégico que les brindaba protección natural. La noticia de su huida se propagó rápidamente. Lo que había comenzado con un pequeño grupo de gladiadores, pronto atrajo a cientos.
luego a miles de esclavos que veían en Espartaco a un salvador, un líder capaz de ofrecerles algo que Roma les había negado: esperanza. Los romanos, confiados en su superioridad, subestimaron la revuelta. El pretor Cayo Claudio Glabro fue enviado con una tropa improvisada para acabar con los insurgentes. En su arrogancia creyó que unos pocos soldados serían suficientes para sofocar la rebelión. Glabro acampó a los pies del Vesubio, rodeando a los esclavos y esperando que el hambre y la desesperación los obligaran a rendirse. Pero Espartaco demostró ser un estratega brillante. Utilizando lianas y troncos, sus hombres descendieron por los acantilados durante la noche, sorprendiendo al ejército romano desde la retaguardia. Lo que debió ser una victoria fácil para Roma se convirtió en una masacre. La legión improvisada fue aniquilada, y el botín de guerra permitió a los rebeldes armarse mejor. Fue la primera gran victoria de Espartaco, una señal de que Roma no era invencible. Lo que comenzó como una fuga desesperada pronto se convirtió en una revuelta masiva. Miles de esclavos se unieron a la causa, formando un ejército improvisado pero ferozmente motivado. Espartaco no solo era un gladiador, sino un líder con una visión: liberar a todos los oprimidos y desafiar el poder de Roma. El levantamiento de los gladiadores fue el inicio de una guerra que Roma nunca olvidaría. La guerra contra Roma, triunfos y esperanzas. Los rebeldes, aunque sin entrenamiento formal, demostraron ser un enemigo formidable. Espartaco, un estratega nato, condujo a su ejército a varias victorias contra las legiones romanas. Su más grande triunfo llegó cuando derrotó a las tropas del pretor Cayo Claudio Glabro, consolidando su posición como un líder temido. A medida que su número creció, Espartaco intentó llevar a sus hombres hacia los Alpes para huir de Italia. Sin embargo, la ambición de sus seguidores y la falta de unidad en el liderazgo hicieron que su plan se desviara. Muchos querían continuar la lucha y saquear las riquezas de Roma, lo que llevó a un alargamiento del conflicto. La venganza de Roma, el final de la revuelta. Alarmados por la amenaza que representaba Espartaco, los senadores romanos tomaron medidas drásticas. Enviaron al experimentado general Marco Licinio Craso con un poderoso ejército para aplastar la revuelta. Craso implementó duras estrategias, incluyendo la declinación de sus propias tropas para mantener la disciplina y demostrar su autoridad. La guerra llegó a su punto crítico cuando Craso finalmente logró acorralar a los rebeldes en el sur de Italia. Espartaco intentó romper el cerco y forzar una última gran batalla, pero los romanos, con su ejército mejor organizado y superior en número, lograron contener la ofensiva. La lucha fue feroz y sangrienta, pero la superioridad táctica de Craso terminó inclinando la balanza. Espartaco, según los relatos, luchó hasta el último aliento, rechazando huir y liderando a sus hombres en el combate final. Murió en la batalla, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Con su muerte, la rebelión se desmoronó rápidamente. Roma no mostró piedad con los sobrevivientes. Más de 6.000 esclavos fueron capturados y crucificados a lo largo de la Vía Apia. Una demostración brutal de la ira romana y un mensaje claro para cualquier otro que se atreviera a desafiar el orden establecido. Sin embargo, aunque Roma aplastó la rebelión, el legado de Espartaco sobrevivió. Su historia ha perdurado como símbolo de resistencia y libertad, inspirando generaciones futuras a desafiar la opresión. Espartaco no solo fue un gladiador, sino un símbolo eterno de la lucha contra la tiranía. ¿Espartaco, un héroe o un peligroso rebelde? Algunos historiadores romanos, como Salustio y Cicerón, consideraban a Espartaco una amenaza al orden establecido, un enemigo del Estado. Para ellos, la revuelta era una demostración del caos que podía generarse si la jerarquía romana era desafiada. Desde su perspectiva, Espartaco no era un héroe, sino un destructor de la estabilidad romana, un hombre que amenazó la paz con una insurrección violenta. Otros, en cambio, lo ven como un precursor de los movimientos de liberación. Karl Marx y otros teóricos del siglo XIX lo consideraban un líder, un ejemplo de lucha de clases en la antigüedad. Su rebelión fue vista como el levantamiento de los oprimidos contra la élite dominante, un símbolo de resistencia contra la tiranía y la injusticia social. ¿Espartaco fue un héroe o un villano? La respuesta depende de quién cuente la historia. Lo innegable es que su legado sigue vivo en el imaginario colectivo como un emblema de la lucha por la libertad. Al finalizar este recorrido por la vida de Espartaco, nos encontramos con un legado complejo y profundamente humano. Su rebelión, aunque finalmente sofocada, dejó una marca indeleble en la historia, desafiando la noción de poder absoluto y recordándonos que incluso en las circunstancias más oscuras, el anhelo de libertad es un fuego que no se apaga fácilmente. Hoy, cuando miramos el mundo, podemos preguntarnos:
¿No es acaso la lucha contra la opresión y la búsqueda de justicia una constante en la historia de la humanidad? ¿Qué nos enseña Espartaco sobre la resistencia frente a la injusticia en tiempos modernos? Su vida y sus batallas nos invitan a reflexionar sobre los mecanismos del poder, la dignidad humana y la eterna pregunta: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a luchar por un ideal? El historiador Barry Strauss resume de manera impactante: Espartaco representa no solo una figura histórica, sino un llamado universal a la libertad, un recordatorio de que incluso en el corazón de la opresión puede germinar la semilla de la revolución. En esta encrucijada de pasado y presente, la figura de Espartaco resuena con fuerza, recordándonos que la historia no es simplemente una sucesión de hechos, sino un testimonio vibrante del espíritu humano en su lucha por la libertad. Mientras la arena se asienta y las sombras del pasado se desvanecen, la historia de Espartaco sigue siendo un eco poderoso a través del tiempo. ¿Qué legado dejaremos nosotros en la lucha por un mundo más justo? La respuesta, quizás, resida en cada uno de nosotros, en cada acto de rebeldía contra la opresión. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de uno de los más emblemáticos guerreros de la historia. Que la historia de Espartaco nos inspire a cuestionar, a rebelarnos y a soñar con un mañana lleno de libertad y justicia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!